Si te interesa la economía, pero también el contexto, el análisis pausado y la mirada a largo plazo, te invitamos a entrar en nuestro Economics Café. Un espacio para reflexionar sobre tendencias económicas de la mano de los expertos del Servicio de Estudios de Mapfre. ¿Te tomas un café con nosotros? Hola, bienvenidos al episodio número 42 de Economics Café. Estrenamos además en este 2024 nueva temporada y nuevo formato para el podcast en el que hablamos de economía y seguros junto a Mapfre Economics y expertos invitados. Es casi un cliché decir que el mundo se ha vuelto últimamente cada vez más convulso, más incierto, pero lo cierto es que estamos asistiendo en estos últimos años a una serie de shocks en cascada pues, que nos afectan por todos los frentes y que además son cada vez más difíciles de gestionar. Tenemos guerra en Ucrania, en Oriente Próximo, tenemos una polarización política cada vez más creciente en muchos países, tenemos una enorme incertidumbre económica, tenemos, por supuesto, los efectos del cambio climático sobre la economía y la sociedad a nivel global en el largo plazo y, por supuesto, tenemos también los efectos de la innovación tecnológica y el impacto de la llegada de la inteligencia artificial generativa que amenaza o promete, según se quiera mirar, cambios sustanciales en todos los órdenes de la vida. Es, por tanto, un buen momento para hacer un análisis de esos riesgos principales que tenemos sobre la mesa y, ¿por qué no?, también de algunas de las oportunidades que podría tener el mundo en este arranque del 2024. Y para ello contamos con dos ilustres invitados. Contamos con Andrés Ortega. Nuestro invitado es escritor y analista, ha sido investigador senior asociado del Real Instituto Elcano, director del Observatorio de las Ideas, ha sido en 2 ocasiones director del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Ha tenido también una larga carrera en periodismo como corresponsal en Londres y Bruselas y columnista y editorialista en El País. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y también tiene un máster en Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Es miembro del Consejo del European Council on Foreign Relations y de los consejos editoriales o científicos de diversas revistas. Es realmente un honor, Andrés, que nos acompañes en este programa de Economics Café. Muchas gracias. No, muchas gracias por invitarme. Y tenemos también a otro ilustre invitado, en este caso de la casa, Gonzalo de Cadenas Santiago, que es director de análisis macroeconómico y financiero en Mapfre Economics. Gonzalo es doctor en economía por la Universidad Humboldt de Berlín, cuenta también con muchísima experiencia en labores de investigación en economía cuantitativa en equipos de análisis como el de BBVA Research, Banco Santander o Cemex. Gonzalo, como siempre, es un placer contar contigo. Un placer estar con vosotros otra vez, Juan. Bueno, empezamos contigo, Andrés. Estos días se está teniendo la habitual reunión del Foro Económico Mundial de Davos, donde se ha presentado días atrás el informe anual que suele presentar esta institución con los riesgos globales, en los que se citan algunas amenazas para la economía mundial. En el corto plazo identifica una lista de los 10 principales riesgos, la desinformación y los efectos de las fake news. Y a más largo plazo, en un plazo de 10 años, medio largo plazo, identifica de forma clara y destacada los efectos del cambio climático. No sé si coincides con esta visión. ¿Cuáles son, a tu juicio, los principales riesgos que enfrenta el planeta en este inicio del 2024? Bueno, este estudio del Foro Económico Mundial siempre es interesante, pero luego no se sigue en las reuniones, ¿no? Yo he asistido muchos años a Davos y es eso. Yo creo que a corto plazo, es decir, en el 2024, el riesgo más importante que hay en estos momentos es la ampliación de la guerra en Oriente Próximo.
y posiblemente de aquí a noviembre, pues la elección en Estados Unidos con unas perspectivas de que pueda ganar Trump y que tiene que ver con la desinformación también, ¿no? Pero lo que vemos es el riesgo de que Oriente Próximo se amplíe y deje de ser regional, pero incluso regionalmente la región se ha ampliado y se va a una escalada, digamos, de violencia y geográfica. Lo hemos visto estos días con el ataque de Pakistán a unas bases de supuestos separatistas en Irán, que a su vez había atacado a Pakistán. Y yo creo que en todo se percibe una relación entre las cosas, entre Irán, entre Corea del Norte, Rusia y China, que no hay que hablar de régimen mal, pero sí que se está generando una situación muy complicada, ¿no? Por ejemplo, Yemen. Yemen tiene 33 millones de habitantes, una superficie parecida a la de España, pero ahora más nacimientos que Rusia, que Alemania o Japón, ¿no? Yo creo que todo esto influye mucho y que el pesimismo mayor es sobre la incapacidad de Occidente y del mundo, porque Occidente ya no es Occidente como era antes, ya no manda tanto como antes, para una gobernanza global que pueda detener estos conflictos, orientarlos. Y en estos momentos, como dice un escritor que todos conocéis, que se llama Amin Malouf, libanés en Francia, dice: ni Occidente ni sus adversarios, que son numerosos, son capaces de sacar a la humanidad del laberinto en que se ha metido, ¿no? Yo creo que predomina un cierto pesimismo. Bueno, cierto pesimismo y esos dos frentes sobre la mesa que ponía Andrés, Gonzalo, por un lado el conflicto en Oriente Próximo y por otro las elecciones de Estados Unidos del próximo mes de noviembre. Luego quizá entramos un poquito más en detalle en algunos de estos aspectos, pero con esta visión de partida que estamos haciendo, si te parece, me gustaría saber tu opinión sobre los riesgos globales que enfrenta ahora mismo el planeta. Vosotros en Mafre Economics estáis presentando estos días vuestro informe Panorama con perspectivas económicas globales. Más allá de los datos económicos que analizaremos en otro programa, me gustaría preguntarte los riesgos que identificáis al crecimiento económico en este informe, a tu juicio. Pues sí, muchas gracias, Juan. A ver, yo de base coincido plenamente en lo que acaba de comentar nuestro compañero Andrés. Lo que pasa es que los riesgos que nosotros vemos a propósito del informe que nosotros publicamos pues tienen más que ver con los riesgos financieros y macroeconómicos en general, sin obliterar las cosas que son fundamentales, como pues todo lo que es el tensionamiento y la falta de gobernanza global. Nosotros cuando hablamos de riesgos, nos hablamos de riesgos que van a cambiar nuestro escenario central y pueden llevar a un escenario alternativo, en este caso de menor crecimiento, y son pues riesgos que van desde problemas en los mercados energéticos, derivados también de conflictos geopolíticos y de tensionamiento internacional, con sus vertientes y sus derivadas en la inflación y lo que ésta puede ocasionar en términos de erosión de la renta disponible y en temas de tensionamiento y coste de la vida a nivel social, y que revierte en temas de gobernanza local y regional. Vemos riesgos financieros derivados de los elevados niveles de deuda privada y pública, y también con vueltas de tuerca sobre temas de estabilidad financiera y macroeconómica de determinados países. No podemos olvidarnos que hay una íntima relación entre este tipo de procesos macroeconómicos y la capacidad de compra y el poder adquisitivo de determinados países. Argentina es el mejor ejemplo, por ejemplo, y la depreciación de su moneda y la elevada inflación, y cómo eso destruye la capacidad adquisitiva del país y crea conflicto social. Y luego también vemos, evidentemente, otros riesgos que son relevantes, que tienen que ver con la capacidad de articular una política económica que sea menos disonante a nivel estructural globalmente. Estamos en un contexto donde además de lo que es la política de coyuntura, la política económica destinada a gestionar el ciclo, pues estamos ante una política económica que cada vez se distancia más de esa economía de libre mercado y de esa política de consenso de Washington de finales del siglo pasado, y nos adentramos más en un contexto de mercantilismo del siglo XXI.
y de política industrial y de proteccionismo. Entonces, todo eso va a revertir o puede revertir en el corto plazo en friccionamiento que cambie nuestro escenario, por supuesto, con graves y profundos efectos sociales. Luego, además, por supuesto, problemas muy localizados que pueden tener determinadas repercusiones, aunque hay que ver los canales, como pueden ser los diferentes tensionamientos soberano-financieros en países con una elevada proporción de sistema financiero en la sombra, mal regulado o oscuramente regulado, con implicaciones en determinados sectores, como puede ser inmobiliario en China, que sabemos que tiene ramificaciones incluso en el sector productivo, incluso en la fabricación de autos. Y, por supuesto, un miedo latente que está generándose, que es una posible corrección del mercado inmobiliario en determinados mercados internacionales. Como digo, son riesgos financieros, lo que no hace que queramos dejar atrás riesgos globales. Luego, si me lo permite, si se puede compartir la pantalla, os voy a enseñar cómo hemos trasladado el último informe del World Economic Forum del 2024 y sus riesgos a un grafo, ¿no?, que es nuestro sistema para analizar riesgos a nivel global, y dónde está en términos de centralidad y de relevancia los riesgos que están hablando, y vemos si coincide con lo que nosotros desde Macroeconomics vemos. Pero bueno, eso que te he dicho son los riesgos financieros, no son los riesgos globales en general. Por supuesto, coincido en temas geopolíticos, de gobernanza global y, por supuesto, de cambio climático. Lo que pasa es que ese tipo de riesgos son riesgos que tendemos, sobre todo los de cambio climático, tenemos un sesgo de percepción muy fuerte, también como hemos dejado escrito una serie de informes internos, y es algo que la sociedad chuta hacia adelante en términos de valoración subjetiva siempre a un futuro cercano, aunque los efectos, y nosotros lo sabemos como aseguradora fundamentalmente, son ya patentes. Todo esto doble literal el riesgo geopolítico, pero ya lo ha mencionado Andrés, que es fundamentalmente la pata de su comentario más reciente. No hace falta que lo repase, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Solamente quería aportar esta parte financiera. Fenomenal, pues luego vemos, si quieres, el grafo que habéis elaborado en base a esos riesgos del Foro Económico de Davos. Andrés, por entrar un poco más en detalle en uno de los dos riesgos que comentabas al principio el ciclo electoral que tenemos por delante, con protagonismo sin duda para las elecciones de Estados Unidos, pero no solo son las de Estados Unidos los que tenemos en los próximos meses. Hemos tenido ya incluso el pasado fin de semana elecciones en Taiwán, donde ha resultado vencedor el candidato del partido que estaba en el poder y que tiene unas posiciones más contrarias a la reunificación con China. Tenemos en los próximos meses elecciones en el Parlamento Europeo, donde existe la posibilidad de que por primera vez deje de gobernar en una alianza tácita entre conservadores y progresistas, y que se unan los partidos de derecha y de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, con las consecuencias que podría tener para la gobernanza de la Unión Europea. Tenemos elecciones en México, podríamos tener elecciones en el Reino Unido, en muchos otros países. Más de la mitad de la población mundial vota en el 2024, pero sin duda esas de noviembre en Estados Unidos pueden marcar el devenir no solo de la economía, del planeta en los próximos 4 años. ¿Cuáles son o qué es lo que te preocupa más de todo esto y cómo se podrían materializar esos riesgos, a tu juicio? Bueno, va a haber muchas elecciones, no siempre democráticas o plenamente abiertas, pero sí. Yo creo que el riesgo está aquí en que ganen los extremos, ¿no? En que se polarice la situación, a veces por minorías, otras veces por mayorías de los extremos, y que tensen la cuerda y desaparezca el centro, ¿no? Es un poco lo que está pasando en muchos países. Europa se ha construido como una alianza de, digamos, conservadores, democristianos, ahora populares, socialdemócratas, y liberales, que ha hecho que Europa fraguara como un proyecto que realmente es espléndido. No hay por qué exportarlo, ni otros países lo quieren incorporar, otras regiones, pero es un proyecto con el cual hemos separado
o hemos superado, digamos, la guerra en Europa, ¿no? Y esa polarización y esa tensión se puede ver todavía más impulsada por la simbiosis que supone la llegada de esta inteligencia artificial generativa con las nuevas redes sociales, que son mucho más rápidas y mucho más flexibles y que pueden llevar a manipulaciones importantes de lo que piense mucha gente. Es decir, dejar pequeño lo que en 2016 ocurrió en Estados Unidos y en el referéndum del Brexit, ¿no? Esa capacidad yo creo que va a revolver muchas cosas. Lo hemos visto brevemente, muy poquito, pero lo hemos empezado a ver en las elecciones argentinas, por el lado del que ha perdido, no del que ha ganado, en las elecciones checas y quizá en la capacidad que ha tenido China de influir en las elecciones en Taiwán. Yo no estoy de acuerdo en que ha sido una victoria aplastante de los independentistas de Taiwán. Creo que han perdido terreno y que van a tener que pactar, no solo en las presidenciales, sino en el Parlamento, que ya no tiene mayoría absoluta, van a tener que pactar con un partido moderado. De todas formas, los de Taiwán suelen ser gente muy pragmática y que no quieren una guerra, ni veo, se habla mucho de eso, pero por ahora no veo una crisis allí, ¿no? Y no olvidemos quizá las elecciones del país que es más grande en términos de población democrático, ¿no? que es la India, que también va a celebrar elecciones este año y que tiene un gobierno con una orientación muy nacionalista, que quiere ser un poco el jefe del sur global, un sur global que hemos inventado gracias yo creo, a la estupidez de Occidente en muchas cosas y que tiene también una visión muy nacionalista, ¿no? Mencionaba Andrés, Gonzalo, el tema de la inteligencia artificial y cómo puede jugar un papel perverso en el desarrollo de estos ciclos electorales, porque cada vez tiene más capacidad bueno, pues de desvirtuar de alguna manera los mensajes y la realidad de las noticias que perciben los ciudadanos, y eso tiene pues unos riesgos y unas consecuencias que todavía es difícil de valorar. Hemos analizado en este programa en el pasado el impacto de la inteligencia artificial y que puede tener en todos los órdenes de la actividad económica. En este sentido, ¿a ti te preocupa? ¿Crees que es un riesgo que puede tener consecuencias graves también en el plano geopolítico? Desde luego, tanto en cuanto que afectan a las decisiones locales y regionales y sobre todo en una estructura de decisión global donde se va más a comunidades. Bueno, hay una especie de doble vertiente, se va más a comunidades globales de orientación sociocultural político imbricadas en las redes y luego a refuerzos de esa consideración de Estado-nación y de soberanías nacionales, pero existe esa dualidad y el tema de las redes y las sociedades organizadas en torno a las redes y a los grupos de consensos con una determinada opinión cada vez tienen más relevancia. Y el tema de cómo afecta la inteligencia artificial nos preocupaba antes de que existiese ahora la palabra y el concepto de inteligencia artificial generativa en el pasado, cuando hablábamos sencillamente de la importancia de las redes sociales, y yo sostengo lo que ya creo que algunas veces he mencionado, la capacidad de las redes de aumentar sesgos cognitivos, de instigar una animosidad entre determinados grupos sociales, partisanismo, etcétera, etcétera, es tan grande que ya ni siquiera la podemos percibir. Es decir, a veces un problema lo tienes delante, es grande y voluminoso y lo ves. Ahora está tan cerca y es tan grande que yo creo que cuesta distinguir el condicionamiento implícito que vivimos a la hora de tomar decisiones de cara a decisiones sociales y políticas influidos por los medios de comunicación que están imbricados en las redes, donde más que la comunicación de la información, hay una interacción entre el interlocutor y entre interlocutores. Y no hay más que ver, por ejemplo, cómo funcionan ahora los sistemas de información, donde
en cierta manera, yo lo veo como usuario, tienden más a la emoción que a la información, las noticias que se dan, y ya dan por hecho, y estás en un subgrupo de un colectivo con una determinada forma de pensar que se refuerza con la orientación de las noticias que estás recibiendo, con lo cual ese sesgo con el que ya partes de partida se refuerzan. Y si encima los algoritmos que subyacen a todo esto cada vez se entrenan de una manera que permite aumentar ese sesgo y ese ímpetu, iremos más hacia la polarización y hacia el disenso. Y también hay que entender que es, de alguna manera, lo que la industria demanda, porque la manera de interactuar con las redes va a través de la emoción, yo diría, más que de la propia información, sobre todo en estas plataformas de mucha interacción social. Es mi percepción. En definitiva, sí, las redes aumentan la polarización, los sesgos cognitivos, el tensionamiento social, y la inteligencia artificial duplica la apuesta. Y eso ha sido mi discurso desde hace ya bastante tiempo, antes de que tuviésemos encima de la mesa el concepto de inteligencia artificial y modelos de lenguaje natural, inteligencia artificial generativa. Completamente de acuerdo, pero añadiría una cosa que seguro que habéis tratado otro día, pero que se ha tratado en Davos, que es el uno de los temas subyacentes en Davos, es el impacto de la inteligencia artificial, la automatización, hablamos antes, la robótica, todo esto, en el empleo, ¿no? Ya han salido informes, yo llevo trabajando en esto hace años y avisando que puede afectar a un 40% del empleo, ¿no? De los empleos, no quiere decir que vaya a suprimir un 40% de los empleos, ¿no? Pero sí a afectar a un 40%. Y ese impacto se está notando ya, lo que pasa es que como, por ejemplo, en España lo ha tapado la crisis que hemos vivido desde el 2008 y por la pandemia, está impactando en las clases medias, se está produciendo un vaciamiento de las clases medias y que repercute en las elecciones esas que decíamos antes, ¿no? Yo creo que, sin embargo, hay puntos positivos. Yo creo que las dos revoluciones que hay en estos momentos y que tienen que ver una con otra es tanto la inteligencia artificial, digitalización, todo esto, como la biología sintética. Y eso puede tener consecuencias negativas si, por ejemplo, se va a un cambio o a una intervención en el ser humano, en cambiar el ser humano, pero ha tenido una consecuencia positiva muy grande. Es la velocidad a que hemos conseguido vacunas para la pandemia que hemos vivido, ¿no? Eso yo creo que es muy positivo y trae muchas posibilidades, pero hay que dominarla, hay que controlarla, y eso es un problema que no es solo un problema de Europa o de un país, es un problema global. Y ahí ponerse de acuerdo va a ser difícil porque hay diferentes orientaciones sobre cómo utilizar todo esto en el fondo, para controlar las poblaciones, ¿no? El tema del impacto. Sí, el tema del impacto de la inteligencia artificial en el empleo es muy interesante porque además lo curioso del tema es que cuando empezó a desarrollarse la inteligencia artificial, la primera impresión o lo que se esperaba era que tuviera un impacto en los empleos menos cualificados, en el llamado blue collar. Y sin embargo, lo que estamos viendo con la emergencia tan desarrollada de modelos tan sofisticados como ChatGPT y modelos de gran uso de la inteligencia y de la capacidad de desarrollo, incluso con creatividad, de este tipo de sistemas, es que amenazan casi más a los empleos más cualificados. No sé cómo lo ves tú, Gonzalo, y aprovecho ya, si quieres, para que compartas en este momento, porque es uno de los informes que mencionaba Andrés, de que se ha hecho en el Foro Económico de Davos, cómo habéis hecho ese análisis de los riesgos globales en la actualidad. Vale. Déjame tocar 3 puntos y al final muestro ese gráfico, ¿vale? Que es un poco por darle color al podcast. Con respecto al efecto de la inteligencia artificial en el empleo, etcétera, etcétera, la productividad. Hay diferentes corrientes y doctrinas y hay noveles que soportan una cosa y la otra. Hay una parte de la opinión macroeconómica que cree que amplía y otra que sustituye.
Pero lo que sí es cierto es que más allá de que sea una ampliación, una sustitución de productividades y de capacidades productivas de determinados colectivos de la sociedad, es que el aumento de la productividad, que siempre se ha esperado que llegue con este tipo de inteligencia artificial, que por otro lado sustituye trabajo en determinados sectores, no es, por el momento, generalizado ni global. Y hay ejemplos en la historia donde la mecanización y el avance tecnológico ha llegado tan fuerte como esto y no ha originado un aumento de la productividad global. Te voy a poner como ejemplo el caso de la maquila mexicana. En México llegó la industria de automatización automatizada de la construcción de coches y con eso un aumento de la productividad gigantesco a un sector en un estado de México. El resto de la productividad global de México cayó y cayó en picado. No necesariamente por eso, pero sí hay una sustitución. Y el efecto es muy sencillo. Si yo tengo un colectivo de trabajadores de cuello blanco que de repente encuentran que no son capaces de moverse acorde con la llegada de la inteligencia artificial generativa y no la utilizan para aumentar sus capacidades, como podemos hacer todos. Todos usamos ChatGPT hoy en día para empezar una presentación o para que resuma un texto que uno no tiene capacidad en tiempo para, sino que no lo saben utilizar. Pero esa gente sí que será sustituida. ¿Y a dónde va esa gente? A otro colectivo social, otro colectivo sociolaboral, donde, por ejemplo, puede haber que sea más limitado en temas de ganancias de productividad. Si los trabajadores de oficina encuentran su mercado ya colapsado y tocando los límites de la productividad gracias al ChatGPT y acaban siendo peluqueros, porque es el otro empleo al que pueden acceder, ¿cuántos pelos puede, cuántas cabezas, cuántos peinados puede hacer un peluquero al día? Lo que quiero decir con eso es que hay una traslación de un sector que ha conseguido ser enormemente productivo, un flujo laboral que va a otros sectores que no pueden tener ganancias de productividad, no porque no lo sean, es porque es un trabajo manual donde una persona puede cortar 10 veces el pelo al día o 15, no puede hacer más. Entonces tiene un límite a su productividad. Y el balance final no necesariamente es un aumento. No necesariamente, aparte que hay otras consideraciones. Es que este tipo de cambios tecnológicos tienen que ser de base y tienen que ser extendidos. Algo así como lo que le pasó a Internet cuando llegó. Hasta 10 años después o 15 después de que se instaurase y fuese un uso común, no hubo ganancias de productividad globales. Eso por un punto. Tiene toda la razón en ese miedo y cómo afecta al empleo y al reparto un poco de la renta derivada del empleo. Segundo, el tema biológico. Estoy completamente de acuerdo, enormes ganancias. Y aunque no esté implícitamente relacionado, yo sé que a Andrés esto le va a motivar luego a decir algo, pero a mí me preocupa profundamente, aunque sé que es un avance, todas las tecnologías que tienen que ver con la edición genética. CRISP. Supongo que te dejo ahí para que lo apuntes y así me salto al siguiente. Y ahora os enseño este gráfico que hemos hecho, trayendo este ejercicio que os voy a mostrar aquí, es todos los informes del web leídos por ChatGPT, dado una serie de parámetros para que valore el coste esperado de cada uno de los riesgos, la relación de los riesgos con otros riesgos, la probabilidad de cada riesgo y la actualidad de cada riesgo, siendo la actualidad el plazo, si es a más corto plazo o a más largo plazo. El tamaño de los riesgos que voy a mostrar es una combinación de esas puntuaciones y los brazos, los vínculos entre esto que os voy a mostrar son las relaciones entre riesgos. Y la disposición de todos estos riesgos es cómo un sistema de análisis topológico ubica los riesgos en términos de centralidad, cómo de importantes son esos riesgos para otros riesgos, cuál es su interrelación. Vamos a ver el aspecto que tiene. A ver, voy a compartir mi pantalla. Mirad, esto que veis aquí son todos los riesgos que se aprecian en el World Economic, en los informes del World Economic Forum actualizados hasta el año 2004, valorados en función de que hayan dejado de existir o no, es decir, que sigan existiendo hoy, y el tamaño de los nodos, de las bolas, es una ponderación de esas puntuaciones. La estructura de esos riesgos son los vínculos que subjetivamente a través de ChatGPT hemos obtenido de la valoración de todos los informes. Es decir, cómo vinculan los riesgos con otros. Se ha puntuado y todas esas puntuaciones de valor de los riesgos y vinculación de esos riesgos con otros riesgos se ha leído con un sistema que se llama GEFI,
que es un sistema de análisis topológico, que es una especialidad matemática, para disponer en una estructura cuál es la interrelación entre los diferentes riesgos. La forma, la morfología de la estructura que queda, nace de un algoritmo que evalúa la centralidad. La centralidad son las medidas de interrelación entre los riesgos entre sí y entre grupos de riesgos. Y fijaros qué curioso lo que hace este algoritmo de Gephi, una vez que se le ha dado toda esa información que originalmente era subjetiva y hemos extraído con ChatGPT, de todos esos informes, aquí, ¿cuál es el riesgo con modularidad 1? Se dice, el más central de todos, los riesgos relacionados con el mercado laboral y el reparto de rentas, los riesgos económicos, los riesgos que dividen la sociedad y crean divisiones y fracturas sociales de manera más palpable e inmediata. Pero no son los únicos. Aquí hemos encontrado riesgos que el sistema los divide por su propia naturaleza. Nosotros no le hemos asignado una etiqueta. Hay riesgos socioeconómicos, riesgos humanitarios y biológicos, riesgos tecnológicos, riesgos climáticos y riesgos geopolíticos. Y la disposición habla de las bolas, no el tamaño, la disposición habla de su centralidad, de su grado de relevancia en términos de poder afectar a otros riesgos. Y como veis, las pelotas más grandes, los nodos más grandes, son nodos que tienen que ver con la geopolítica, la sociedad, la economía, y son nodos muy vinculados con los clústeres de grupos de riesgos y con la totalidad de todos los riesgos, hablándonos de la centralidad, la centralidad de esos riesgos para la percepción subjetiva de todas esas personas que responden a las encuestas del Foro Económico Mundial y que acaban contribuyendo a crear ese informe. Esta es, por así decirlo, la psique global de la relevancia, estructura, de interrelación y probabilidad de ocurrencia de los riesgos que a nivel global se ven a lo largo de los informes del Foro Económico Mundial. Toda vez que estos riesgos pues, aparecen y desaparecen en el tiempo, porque muchos de ellos pues, están ubicados en el largo plazo, pierden relevancia. Algunos de ellos, fijaros, me hace especialmente gracia verlo, las economías sufren deflación, aquí abajo. Bueno, pues esto es una cosa que el sistema nos lo repuntúa hasta hacerlo algo prácticamente ya irrelevante. Y otros que no lo eran en el pasado, pues han ganado muchísima relevancia, como es la falta de oportunidades económicas, las migraciones, la falta de cohesión social, crisis de empleo, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí la nota de color. Espero que os haya parecido interesante. Muy interesante. Además, has planteado muchos temas que me gustaría ahora comentar un poco más en detalle con Andrés. Te mencionaba, Gonzalo, el tema de la edición genética, y es que eso también nos lleva a las posibles sorpresas inesperadas que podemos encontrarnos, porque hemos hablado de algunos riesgos que son muy grandes, pero que todo el mundo es capaz de ver. Que salga elegido presidente Donald Trump, pues está ahí sobre la mesa y es algo que vamos a asistir todo el planeta en los próximos meses. Pero hay aquellos llamados cisnes negros que son inesperados y que surgen de repente cuando no lo teníamos previsto, o en el lado contrario, sorpresas positivas y podrían venir por ese lado que comentaba Gonzalo de la innovación tecnológica, de la edición genética, de la biomedicina, como comentabas tú. Entonces, en el año 2022 tuvimos esa guerra de Ucrania que nadie se esperaba, o que no todos esperaban. Este año hemos tenido ese conflicto en Oriente Próximo. ¿Qué riesgos inesperados podrían surgir en los próximos meses, a tu juicio? Bueno, puede haber riesgos derivados del cambio climático. No creo que la edición genética vaya a producir riesgos este año, pero puede pasar que se escape algún virus por algún lado editado genéticamente, ¿no? Yo creo que la edición genética puede ser buena. Estamos hablando sobre todo en lo que afecta a los seres humanos. Puede ser buena si genera curaciones o prevención de algunas enfermedades, pero puede ser mucho más dudosa si lo que genera es una mejora del ser humano, porque entonces será, por lo menos al principio, muy cara y puede generar desigualdades, ¿no? Y yo creo que no lo hemos tocado, pero la desigualdad es uno de los fenómenos que está
entre los riesgos, con consecuencias también en seguridad por la inseguridad que crea y la violencia que se genera dentro de las sociedades derivado de eso, ¿no? Yo creo que la desigualdad también está presente en Davos, y Intermon ha presentado un documento que dice que desde la pandemia la riqueza de las 5 mayores fortunas mundiales ha duplicado, mientras se ha reducido la de 5.000 millones de personas, en España también. Y el problema no es solo la desigualdad, sino la pobreza que genera y en qué invierten los que tienen todo ese dinero, ¿no? Porque si todo va a las finanzas, no genera realmente riqueza humana. Si va a producir, yo qué sé, lo que hace Apple, ¿no? o Google o otras empresas, mejoras que son útiles para todos, pues sí son positivas, ¿no? Esto ya lo vio Remoarón. Lo que pasa es que de una forma no democrática, ¿no? Y lo que sí vemos también es un regreso del Estado. Antes Gonzalo hablaba de la política industrial, pero vemos un regreso del Estado cuando hay problemas económicos, que por cierto la economía no va tan mal a nivel mundial, ¿no? Yo creo que estamos paradójicamente, cuando la geopolítica va mal, la economía no va tan mal. Pero ese regreso del Estado se está notando en muchas cosas del Estado. En Europa es de la Unión Europea, ¿no? Macron acaba de proponer un programa de inversiones europeos para no quedarse atrás en industria, pero es una política industrial vertical, mientras que antes se hacía de forma horizontal, ¿no? Son los Estados Unidos, por ejemplo, los que están invirtiendo, y Europa teme quedarse atrás, y China, por supuesto, y el mundo asiático también está invirtiendo en nuevas tecnologías, especialmente eso que se llama tecnologías profundas, ¿no? Y exponenciales. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos. Andrés Ortega, de verdad ha sido un placer contar contigo en esta conversación y haber podido charlar un rato sobre este tema tan apasionante. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y Gonzalo, como siempre, encantados de poder escucharte. Muchas gracias, Juan, por tenernos otra vez, y un placer, Andrés, un placer hablar contigo siempre. Espero que nos veamos pronto. Eso. Bueno, pues volvemos en próximas semanas con más conversaciones aquí en Economics Café. Hasta pronto.